Chicos, buenas tardes. Van a disculpar la demora. Se me pasó la hora. Buenas tardes. Bien, esperamos hasta que se conecten los compañeros, por favor. Buenas tardes a los que recién se están conectando. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Bien. Ahora sí, ya está la mayoría. Entonces vamos a iniciar esta sesión. Es la sesión número 4 del módulo de estadística. ¿Ya? Habíamos visto en la sesión anterior lo que es estadística, de qué manera íbamos a organizar nuestros datos, los datos que se nos presentaban. Habíamos visto que también hay algunos tipos de variables, ya las variables cuantitativas y las cualitativas, y que cada uno de ellos también se subdivide. También habíamos visto, habíamos aprendido a rellenar lo que son la tabla de frecuencias y habíamos visto algunos datos, ¿no? Como lo que es el rango para hallar el ancho de clase, la marca de clase, cuál es la frecuencia absoluta acumulada, cuál era la frecuencia relativa y también la frecuencia relativa acumulada. Entonces, hasta ahí habíamos visto lo que es la sesión anterior. Hoy vamos a ver lo que son vamos a trabajar con lo que son diagramas, ¿ya? Vamos a encontrar varios tipos de diagramas al momento de nosotros trabajar con la estadística. Estos diagramas o gráficos nos van a servir a nosotros también ayudarnos a, eh, para ayudarnos a que nosotros, si tenemos una cierta información, entonces sobre este gráfico podemos sacar algunas conclusiones, ¿ya? Entonces vamos a ver en primer lugar lo que es el histograma o diagrama de barras, ¿ya? Es el diagrama de barras o el histograma. Este histograma o diagrama de barras es muy conocido, muy utilizado también, que en realidad pues nos ayuda a simplificar nuestro trabajo, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar? Por ejemplo, tenemos nuestro cuadro de frecuencias que ya habíamos aprendido a rellenar. Nos dice, ¿no? Se tiene el siguiente diagrama de barras y lo que tenemos que hacer es resolver, pues, ¿no? Con nuestra tabla de frecuencias. A ver, todos me ayudan, chicos, por favor. ¿Cómo vamos a rellenar? Se nos presenta en algunos ejercicios, nos pueden dar la tabla de frecuencias para nosotros realizar el diagrama o el gráfico. En otros casos nos va a dar solamente el diagrama y nosotros tenemos que completar lo que es la tabla de frecuencias. En este caso, el ejercicio se trata de rellenar esta tabla de frecuencias, ¿ya? Pero ¿cómo vamos a hacer? Lo único que nos da en el gráfico es el intervalo, ¿verdad? Eso es lo que nos da. Entonces, ¿cómo vamos a resolver? Si me dice que mi dato, el límite menor y el límite superior me da, ¿ve? Me da 40 y también, a ver un ratito, el límite inferior me da 40, el límite superior me da 80 y me da los intervalos, ¿no? De 40 a 48, de 48 a 56. Entonces, ¿cuánto es el ancho de clase? ¿Cuánto sería el ancho de clase, chicos? 8, ¿verdad? Porque de 8 en 8 va subiendo, ¿ve? Va subiendo de 8 en 8. Entonces, 8 sería nuestro... ¿Qué sería 8, chicos? Ancho de clase. El ancho de clase, muy bien. Entonces, si ya me está dando algunos intervalos, entonces tengo que percatarme en mi gráfico, ¿no? Porque posiblemente esta información esté pues aquí en mi gráfico. Entonces, si a mí me da que los intervalos me dicen, ¿no? El primero, por ejemplo, es 40 y 48. Entonces acá puedo centrarlo, ¿ve? De 40 a 49, de 48 a 56, de 56 a 64, de 64 a 72 y de 72 a 80, uy, aquí es 48. Ya, entonces, aquí, por ejemplo, los intervalos ya me está dando, ¿ve? Ya me está dando los intervalos. Entonces, de 8 en 8 está subiendo.
Y mi gráfico está formado igual, pues, ¿no? Y los intervalos son de 40 a 48, de 48 a 56, de 56 a 64 y así sucesivamente. Hasta ahí ya tengo identificado. ¿Qué más me dice? Me dice que yo debo de hallar lo que es x sub i. ¿Qué vendría a ser x sub i? ¿Qué viene a ser x sub i, chicos? Chicos, Marca de clase. la marca de clase. ¿Cómo se rellena la marca de clase? La suma de 40 más 48 entre 2. Exacto, la sumatoria de los límites entre 2, ¿verdad? Entonces, 40 más 48 sería 88. Entre 2, 44, ¿verdad? ¿Está bien, chicos? Sí. Ya. El siguiente sería 48 más 56. Entre 2, 52 sale, ¿está bien? 52. El siguiente, a ver, ayúdenme. El siguiente. 60. El siguiente. 68. El siguiente. 76. 70. Ya. Entonces, hasta ahí estoy rellenando mi tablita de frecuencias. ¿Qué más ya he rellenado? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más me pide para rellenar? Me pide rellenar f sub i. F sub i es la frecuencia absoluta, ¿verdad? F sub i es la frecuencia absoluta. ¿Cómo se halla la frecuencia absoluta, chicos? ¿Cómo se halla? Lo que estábamos hallando era contabilizando, ¿verdad? Haciendo nuestro conteo, ¿cierto? Pero en mi gráfico, ¿cómo voy a hacer? Entonces, si yo me percato, en mi gráfico tengo los puntos medios por donde pasa, bueno, por donde pasa esta línea rojita, que vendría a ser el polígono de frecuencia, pasa por los puntos medios, ¿ve? Por los puntos medios pasa, por los puntos medios. Entonces, si pasa por los puntos medios, quiere decir que yo tengo que ubicar estos puntos medios, vienen a ser x sub i, ¿verdad? ¿Verdad, chicos? Chicos, Sí, no Sí, se sí, duerman. Miss. Sí, Ya. Miss. Entonces, x sub i viene a ser los puntos medios. Entonces, estos puntos medios yo tengo que ubicar en mi gráfico para darme cuenta. Ya realicé en mi tabla de frecuencias y lo voy a rellenar acá. Entonces, el punto medio vendría a ser, ¿cuál vendría a ser el punto medio entre 40 y 48? 44. 44. Exacto, los puntos medios. ¿Ve? Ya estamos allá. Y así sucesivamente. El siguiente será pues 52, ¿no? Ujú. Ya. El siguiente, ¿cuánto es? El siguiente, el punto medio que estoy hallando entre 56 y 64. 60. 60. ¿Ah? ¿Ve? Ya estamos hallando entonces nuestro X sub i. ¿Qué más? Entre 64 y 72, ¿cuánto es? 68. ¿Mm? Y entre 72 y 80 es 76, ¿verdad? Entonces ya estoy hallando mi punto medio y mi punto medio vendría a ser el polígono de frecuencias. Este rojito viene a ser el polígono de frecuencias, ¿ya? Entonces, cuando yo voy a trabajar en Excel, ya voy a saber de dónde me va a salir el histograma. Este es el histograma, este polígono de frecuencias, el de rojito, esos son los puntos medios. Entonces, eso es X sub i. Hasta ahí ya hallé X sub i. Ahora me falta hallar la frecuencia absoluta. ¿Cómo voy a hallar la frecuencia absoluta? ¿De qué manera voy a hallar? Cuando nosotros teníamos el ejercicio para hallar la frecuencia absoluta, lo que hacíamos era contabilizar, ¿no? Si teníamos datos, por ejemplo, notas, por ejemplo, teníamos notas de algunos alumnos y contabilizábamos, ¿no? Habían 5 que tenían 12, por ejemplo, 3 que tenían 10, 8 que tenían 15 y así sucesivamente. Entonces nosotros contabilizábamos, ¿verdad? De esa manera ya vamos a hacer eso. Pero dentro de, cuando nosotros trabajamos con nuestro gráfico, ¿cómo voy a hallar, cómo voy a rellenar mi tablita de las frecuencias? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué haría? ¿Cómo hallaría? Fácil, me voy a este lado, pues, ¿no? Y aquí me indica, ¿ve? F sub i y h sub i me indica. Entonces,
entre el primer intervalo, entre 40 y 48, el punto medio vendría a ser 44. Entonces, si yo me percato el punto medio de 44, ¿con qué número llega? Con el número 6, ¿verdad? Con el número 6. Entonces, ese vendría a ser la frecuencia absoluta. Ahora el siguiente. Cuando el punto medio es 52, choca con 8, ¿verdad? Con 8. Entonces vendría a ser 8 mi frecuencia absoluta. El siguiente, ¿cuánto vendría a ser cuando x sub i vale 60? 14, ¿verdad? 14. Ya, y de esa manera voy sacando. Otra forma para yo sacar, simplemente resto. Percatan, ¿ve? 60 menos 8, perdón, 60 menos 52, 8. 52 menos 44, 6. ¿Ve? Entonces igual podemos sacar acá. 68 menos 60, ¿cuánto sería? 8. 8. 8. A ver. Algo está mal por aquí. 68 menos 14 serían, dice. 68 menos 14, ajá, vendría a ser 10, ¿verdad? Y el siguiente, ¿cuánto vendría a ser? 2, ¿cierto? La sumatoria para sacar la frecuencia absoluta, ¿cuánto es la sumatoria? ¿Cuánto es esa sumatoria, chicos? A ver, ayúdenme. ¿Cuánto es la sumatoria, chicos? 40. ¿Y ese 40 dónde estará en mi gráfico? Puedo sumar acá también, ¿ve? Sumo, me sale 40. También el punto de inicio, también de mi histograma, también de mi intervalo, también viene a ser 40, ¿ves? 40, ya está. Ahora voy a hallar la frecuencia relativa. ¿Cómo hallamos la frecuencia relativa? Dividimos, ¿verdad? 6 entre 40. ¿Cuánto es? 6 entre 40. 0.15, Miss. Ya, el siguiente. A ver, ayúdenme, chicos. Solamente 1 o 2 participan, el resto. 0.2, Miss. Ya, el siguiente. 0.35, Miss. Apóyenme, chicos, somos 15, 10. 0.25, Miss. 0.25. El siguiente. 0.05. Ya. ¿Y la sumatoria cuánto sale? Uno. No debe salir. 1. Exacto. No estamos trabajando en porcentajes. Si estaríamos trabajando en porcentajes, acá nos saldría el 100%. Ajá, entonces hay que tener, ya. De esa manera, por ejemplo, si el ejercicio me da el gráfico y me dice rellena tu tabla de frecuencias, ya hemos rellenado. Con el gráfico hemos aprendido a rellenar nuestra tabla de frecuencias, ¿verdad? Sencillo, es lo mismo que hemos hecho, solamente que ahora estamos pasando los datos del diagrama de barras, estamos pasando a la tabla de frecuencias. Ya está. Otro ejemplo, dice, se tiene el histograma elaborado en base a las notas de un examen tomado en un salón de clases. ¿Qué tanto por ciento tuvo las notas entre 8 y 16? Tengo mi gráfico y me dice que quiero saber qué tanto por ciento, cuántos alumnos en cuestión en porcentaje han sacado entre 8 y entre 16. ¿Cómo puedo resolver? Si me da este tipo de gráficos, yo me puedo dar cuenta y no me pide hallar, por ejemplo, no me pide hallar mi tabla de frecuencias. Entonces, yo me puedo dar cuenta que son, ¿qué tipo de variables serían, chicos? Si me dice que son unas notas. Cuantitativa. Cuantitativa, ¿verdad? Entonces se me va a hacer más sencillo de trabajar con este tipo de ejercicios. Ya, ojo, no me pide hallar la frecuencia absoluta, no me pide hallar la frecuencia relativa. Me está pidiendo qué tanto por ciento
Los alumnos sacaron notas entre 8 y entre 16. Entonces me está pidiendo hallar un porcentaje. Tengo ya aquí mi nota, tengo mi porcentaje. Entonces, ¿cómo puedo resolver? Me dice que queremos saber el tanto por ciento entre los alumnos que sacaron una nota entre 8 y 16. Entonces, ¿cómo trabajamos? Tenemos nuestro gráfico y vamos a ubicarnos entre 8 y 16, aquí abajo, entre 8 y 16. Entonces vamos a trabajar con estas dos barritas, ¿ya? Entre 8 y 12 y entre 12 y 16. Vamos a pintarlas de otro color para poder diferenciarlas, ¿ya? Vamos a trabajar con estas dos barritas. Entonces, con estas dos barras voy a trabajar porque solamente me pide entre 8 y 16. Y sobre eso tengo que sacar el porcentaje. Nada más, eso es lo que me está pidiendo. ¿Cómo trabajo? Simple. La solución sería, yo tengo que hallarlos, la parte de aquí abajo. ¿Qué cosa me muestra? A ver, chicos, ¿qué me dice? Los datos, Las notas. Son las, claro, pero ¿cómo están subiendo? de 4 en 4, de 8 a 12. ¿Y qué vendría a ser ese 4 en 4? El intervalo. el ancho de clase. Los intervalos con el ancho de clase, ¿cierto? Entonces vamos a hallar, solamente vamos, como me pide trabajar solamente con dos intervalos, que son de 8 a 12 y de 12 a 16. Eso es lo que hemos pintado, ¿ya? Entonces me dice, voy a trabajar con el intervalo entre 8 y 12 y me pide luego el otro intervalo entre 12 y 16, ¿verdad? ¿Ubican? Sí, Miss. Ya. Estamos trabajando con estos dos intervalos. Por eso los hemos pintado. ¿Por qué? Porque me pide solamente las notas entre 8 y 16. Entre 8 y 12 sería el primer intervalo y entre 12 y 16 el segundo intervalo. Entonces, ¿cómo vamos a hallar el porcentaje? Ya hemos separado los intervalos y nos vamos a ir al gráfico. En el primer intervalo me dice entre 8 y 12. Entre 8 y 12, ¿cuánto llega en porcentajes? 40, 40%. Entonces, entre 8 y 12 hay un 40%. Ahora, entre 12 y entre 16, 15. entre 12 y 16 hay 15%, ¿verdad? Sí. Todo lo estoy sacando del gráfico, recuerda. Ujú. Ya. Y luego me dice, hasta ahí ya tengo los porcentajes de los intervalos. Y luego me dice qué tanto por ciento de nota tuvieron entre 8 y 16. Si me dice entre 8 y 16, entonces, ¿qué hago? Sumo, ¿verdad? Esto sería, vamos a ponerle A, y el siguiente intervalo vamos a ponerle B. Entonces, lo que me pide hallar es entre 8 y 16. Entonces, voy a sumar el intervalo A más el intervalo B. Y el resultado me va a salir ahora. 55%. Sumo, ajá, exacto. Sumo los porcentajes, 40% más el 15% y me sale 55. 55%. ¿Cuál sería la respuesta? Entre. 50. La Un respuesta sería, 55%. ajá, entre las notas 8 y 16 existe un 55% 55% de alumnos. de alumnos. Ya está. Esa es mi respuesta, simple y sencillo. Todo es sacado de los gráficos, chicos. Es solamente cuestión de razonar un poquito, ¿ya? Entonces, la respuesta está en los gráficos. Ya está, simple y sencillo, ¿verdad? ¿Sencillo, chicos? ¿O hay alguna duda? Sencillo, Miss. Una consultita. En el lado izquierdo, donde dice porcentaje, digamos, ese porcentaje viene 10, 15, 20 y 40. Sumando esos porcentajes me da 85. ¿No sería el total del 100% o solamente de esos 85? Solamente de esos 85, porque en el gráfico no me dice qué cantidad exacta de alumnos hay, no me dice, no me da más información, pues. Entonces solamente vamos a coger con los datos que tenemos acá. Lo mismo hemos trabajado arriba.
Con los datos que nos presenta hemos trabajado. Ah, ya, Miss, correcto. Ajá. Hay que tener en cuenta los porcentajes que nos dan. Entonces, si se nos presenta con esta cantidad nada más, solamente con eso hay que basarnos. No podemos incrementar más, ¿ya? ¿Alguna consulta más hasta ahí? No, mi, todo Ya, bien. está sencillito. Los gráficos está sencillo. Tenemos que aprender a elaborar los gráficos estadísticos manualmente y también tenemos que aprender a resolverlos en Excel, ¿ya? Claro, es fácil, ingresamos a Excel los datos, nos va a salir el gráfico, pero si no sabemos de dónde vamos a coger para hallar, por ejemplo, los histogramas, no sabemos. Pero ahora lo vamos a ver, vamos a avanzar todavía. Luego vamos a encontrar el diagrama escalonado. Ya, este diagrama escalonado es parecido al diagrama de barras, pero aquí vamos a encontrar lo que es la ojiva. Ya, la ojiva. ¿Cómo lo vamos a resolver? Al igual que en el primer ejercicio nos da, ¿no?, nuestra tabla de frecuencias para resolver. Tenemos el gráfico y de este gráfico tenemos que sacar toda la información para resolverla. Entonces, ya nos da los intervalos, nos da el ancho de clase, que es cada 8. ¿Ves? Casi el ejercicio de arriba, similar. ¿Cómo resolvemos, chicos? Sacamos la frecuencia Absoluta. Relativa. F sub i, la frecuencia absoluta, ¿verdad? Y H sub i es la frecuencia relativa, ¿verdad, chicos? Sí, mi. Ya, entonces, ¿cómo vamos a hallar F sub i? Absoluta acumulada. Claro, la frecuencia, la frecuencia absoluta. Claro, en este caso es la frecuencia acumulada el primero. La frecuencia absoluta acumulada, ya. ¿Cómo vamos a hallar? Primero resolvemos, para que se nos haga más fácil, resolvemos la frecuencia absoluta. ¿Cuánto es la frecuencia absoluta? A ver, del gráfico sacando la información, vendría a ser 6, ¿verdad? 6, Miss. Ya se dice, el siguiente es 20. 14. Ah, 14, Miss. A ver, sacamos bien, chicos. 28. 14. Para hallar la frecuencia absoluta, nosotros contábamos, ¿verdad? Cuando teníamos los datos, contábamos. Y esa era la cantidad de la frecuencia absoluta. Pero en este caso, el gráfico... 28, Miss. No. A ver. Es similar al ejercicio de arriba. ¿Ya? Los mismos datos, ¿ve? Los mismos datos. Para hallar esta frecuencia absoluta, nosotros hemos sacado, ¿cómo hemos sacado la frecuencia absoluta? Cuando era el intervalo, cuando el punto medio era 44, subía 6, ¿verdad? Cuando era 52, era 8. Cuando era 60, era 14, ¿cierto? Esa era nuestra frecuencia absoluta. Ahora aquí abajo, 14, Miss. tenemos que hallar los puntos medios. Entre 40 y 48, 6. Entre 48 y 56, 14, ¿verdad? Ya. Entre 56 y 64, 28. 28. Ya. El siguiente, 38, ¿verdad? 38 y 40 abajo. 40. La suma, ¿cuánto es? ¿Cuántos datos tengo? 20, 38. Chicos, a ver, somos 15, ayúdenme, por favor. 126, Miss. 126. 128. 128. ¿126 o 128? 126. 120. Ya, 126. Ya la frecuencia absoluta, ahora voy a hallar la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo era la frecuencia absoluta acumulada? ¿Cómo era, chicos? La suma. Cuando vale el primer intervalo, vale 6. El segundo, Los sumas más 14, Miss. más 14. ¿Cuánto es? 20, ¿verdad? El siguiente,
42. 34, Miss. 42. 42. 6 más 14 más 28. 48. 48 sería. Ya. 48, Miss. El siguiente. 86. 86, Miss. El siguiente. 126, Miss. Ya. ¿Estoy haciendo bien? Sí, ¿verdad? Ya. ¿Qué más? Ahora tengo que hallar la frecuencia relativa. ¿Cómo hallo la frecuencia relativa? La frecuencia absoluta entre n, ¿verdad? ¿Cuánto es n? 126. Ujú. 6 entre 126. 0,047. 0,21. 0,47. Ya. 0,0. 0,5. 0,048, Miss. Redondeando. 0,05. Ya. No. A ver, ayúdenme bien porque al final debe salir 1 la suma. Ujú. El primero no es 0,05 bis. 6 entre Sí, 120. el primero es 0.05. 0,05. 05. El siguiente. 126 entre 0.11. Ya. 0.22. Ya el siguiente. 3,31. 0.30. 0,31. 0,30. Ya el siguiente. 0.32. 30 sería mis. Ya, sumen, sale 1. No sale. No me dice. A ver, Al último redúzcale 1, 0.31, ajá, Ya. y ahí sale 1. sale 1. Ajá, Mis, eso está bien, 0,32. Al que debes quitarles al 0,31 de 38 sería 0,30. Porque ahí no se puede. Ahí. Ahí, ajá. Ya. Sí, Ya. porque ahí Pero sale sáquenlo bien. 0,31. ah, sí. 101 y el 1 ya no puede. Ahí, ya. Entonces, percátense cuando vamos a redondear. Ya, entonces hasta ahí sale 1, entonces está perfecto. Ya rellené igual mi tabla de frecuencia. Entonces, cuando vamos a trabajar con un diagrama escalonado, vamos a encontrar la ojiva. Ya, la ojiva en este caso va a ser aquella que nos va a indicar los puntos medios. ¿Ya? Ahora vamos a resolver el ejemplo con diagrama igual escalonado. ¿Ve? Este es el gráfico de la ojiva también o diagrama escalonado. Es el mismo que el de arriba, ¿ya? Solamente que en este gráfico, en el segundo ejercicio, no hay un diagrama escalonado. Solamente nos presenta la ojiva. Ya. Dice, en el siguiente diagrama escalonado, ¿cuántas personas ganan desde 1000 hasta 1450? Entonces, desde 1000 hasta 1450. Entonces, más o menos estará por acá, pues 1450. Entonces, vamos a indicar ese 1450 en el gráfico. ¿Ya? Se nota, ¿verdad? 1450. Entonces, me dice desde 1000 hasta 1450. Entonces, vamos a ingresar lo que 1000 ya tengo en su punto medio y de 1450 me faltaría ubicar, ¿verdad? Entonces, queremos saber de este 1450. Entonces, vamos a insertar igualito para nuestro diagrama, ¿ya? A ver, queremos saber de 1450. Ya. Entonces queremos saber este punto, ¿verdad? ¿Cuántos ganan desde 1450? ¿Cuántas personas? Entonces que esto de acá es lo que vamos a hallar, es X.
¿verdad? Donde dice número de personas queremos saber. Ya, entonces, este pequeño triángulo que se va a formar, ya se va a formar un pequeño triángulo cuando nosotros jalamos desde 1450 y lo que queremos saber es X, ¿cierto? Entonces, ese pequeño triángulo lo vamos a jalar un poquito y lo vamos a llevar a este lado, ya a esta parte, para trabajar, porque solamente nos pide saber la cantidad de personas, pero que ganen pues desde 1000 hasta 450. Entonces, desde 1000 hasta 450 está aquí abajo. De 1450, igualito, ¿ves? Estamos cogiendo entonces como un triángulo. Y ese triángulo está aquí, ¿ya? Entonces, vamos a llamarle a este pequeño triángulo, lo vamos a sacar las características para resolver. Entonces, yo tengo que de 1450, de 1000, a ver un ratito. Ya, a nuestro pequeño triángulo que hemos sacado le vamos a poner también algunos datos para darnos cuenta, ¿ya? Un ratito. Vamos a ponerle entonces a nuestro cuadrito, lo que queremos saber es X, ¿verdad? X vendría a ser esta parte. El verde viene a ser el 1600, ¿ya? Y el nuevo que hemos creado de 1450 viene a ser este siguiente, el de amarillito. Hasta ahí se entiende, ¿verdad? Lo que estoy haciendo. Ya. Este amarillito es lo que vamos a resolver. Ya, esa partecita es la que vamos a resolver. Entonces, si nosotros tenemos en este caso estamos formando un triángulo, y ahí lo que queremos hallar es la parte interior, queremos saber cuánto vale. ¿Cuánto habrá entre 1000, si sumamos, cuánto hay de 400 a 700, cuánto hay? 300, ¿verdad? De 700 a 1000 hay 300, y así sucesivamente va subiendo de 300 en 300. Entonces, si de 1300 a 1600 hay 300, entonces toda esta parte de aquí abajo, ¿cuánto vale? 300, ¿verdad? A ver, aquí abajito lo vamos a hacer. Ahí es difícil. Toda esta parte vale 600. El punto de abajo vale 1300 y el punto verde vale 1600. Ujú. La diferencia de estos dos es 300, ¿cierto? 300, ya. Entonces, si hay 300, el punto medio valdrá pues la mitad, 150, 150. 150. Claro, entonces cada punto vale 150 y el otro vale 150. Ya estamos hallando este valor de acá y este otro valor, que sumados van a dar 300. Entonces nos falta saber este de acá, de X, cuánto vale. Si de 1000 a... Si yo cojo personas que ganan 1000 soles, ¿cuántas personas ganan? 50 personas ganan 1000 soles. Si yo cojo 1300 personas, ganan 110 soles. Y 1600 personas ganan 1600 soles ganan 150 personas. Tengo que sacar también el punto medio, ¿verdad? ¿Cómo voy a resolver entonces? 150 menos 110. Esta parte de acá. También queremos hallar el punto medio, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es ese punto medio? 40. 40. 40. Entonces, ¿cuánto vendría a valer este X? 40. 40. Entonces, vamos a resolver aquí. Lo que queremos saber es cuánto vale X y queremos saber cuándo X
Ya, a ver. Queremos saber este X y vale, esta parte de acá vale 150. Entonces nos falta saber esta parte cuánto vale. Ya hemos sacado igual por este lado 150, 150 y 300. Entonces ahora por este lado, entre 110 a 150 hay una diferencia de 40. Entonces simplemente vamos a ingresar los datos. X va a ser igual a X entre 150. X, entonces X nos vale 40, ¿verdad? 40 entre 150. Vamos a sacar entonces, simplemente estamos reemplazando 40 entre 150. 0.27. 27. Llevándole en cuestión de porcentajes. A ver, no, algo estamos haciendo mal. A ver, un ratito. A ver. Nosotros queremos saber cuánto vale X, ¿verdad? Y X nos vale 40. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es, este pequeñito vale X entre 150. Y lo que queremos saber es ahora, todo este grande, ¿cuánto vale? Entonces, ese pequeñito vale, el primero vale 40, perdón, el primero vale, hemos hallado X y X vale 40. Pero ahora lo que tenemos que hacer es, ¿cuánto vale el doble de ese 40? Porque es más grande. Es más grande. Ahora lo que vamos a sacar es 80. Y más grande, ¿cuánto es? 150 más 150, 300, ¿verdad? Estamos hallando del triángulo más grande. ¿Cuánto sería 80 entre 300? 0.266. Debe 0.26 salir, sale, Miss. ya, multiplicándole por 100. 26.67%, ¿no? Algo está mal. Ya sé dónde está el error. Yo me estoy equivocando. A ver, mire. Nosotros primero hemos hallado la parte de abajo. ¿Vale? Cada parte entre 1300 y 1600 hay una diferencia de 300. Lo hemos dividido entre 2 y cada partecita vale 150, 150, ¿verdad? Ahora, ya hemos hallado la parte de abajo. Ahora nos falta hallar esta parte. ¿Cuánta diferencia hay aquí? Entonces, si la diferencia entre 150 menos 110 es 40, ¿cuánto vale este punto? ¿Este punto cuánto vale? Entre 110 y 150, ¿cuánto vale ese punto? 150 menos los 40, ¿verdad? Ese punto vale 130. ¿Se entiende, verdad? Cuando hay 1450 o mejor dicho, para ganar 1450 hay 130 personas. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí, verdad? Entonces, lo que nosotros queremos hallar es, para completar este triangulito, ¿ya? Tenemos la formulita que es X es igual a X entre 150, que es la primera parte. Disculpe, 150 menos 40 no es 110. No, pero estamos restando 150 menos 110, Ya me... porque vamos a hallar el punto medio. ¿Ve? Si nos damos cuenta en las líneas azules, lo que hemos realizado, ya hemos hallado acá, ¿vale?